Mis hermanos, sean bienvenidos a un estudio más de la Biblia, sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión queremos tener un estudio sólido sobre profecía bíblica, esperando que sea de una enorme bendición, que podamos crecer en conocimiento y que podamos conocer perfectamente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que, hermanos, antes de iniciar, queremos pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea el autor de este estudio y que seamos dirigidos a toda verdad. Vengamos de rodilla. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, poder aprender de ella. Bendice este estudio de tu palabra, que podamos discernir e interpretar correctamente tu palabra, para que tu pueblo que va a escuchar este mensaje sean llenos de conocimiento, no solamente intelectual, sino también espiritual. Guíanos a toda verdad, que tu Santo Espíritu sea el guía de este estudio y que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema pueda glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen papel y lápiz porque vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica. Recordemos, hermanos, que el objetivo de este canal es tener estudios sólidos y profundos de la Biblia, porque el espíritu de profecía en el libro Testimonios para los Ministros, página 112, dice que no tenemos que ser lectores superficiales, porque un lector superficial es como la arena movediza. Así que hemos orado para que Dios sea el autor de este estudio y que podamos profundizar en él. Ahora, ¿de qué se va a tratar este estudio? Vamos a tener un estudio sólido sobre el anticristo y el tercer templo de Jerusalén. En ese tema se va a enfocar el estudio de esta hora. Para hablar de esta doctrina que circula en el mundo protestante, quiero que primero veamos de que la Biblia habla de templos. Vamos a ver de que estos templos son una copia del santuario celestial. O sea, si hablamos de templos, es importante que nosotros conozcamos los diferentes templos que han existido durante toda la historia. Ahora, analicemos que el primer santuario no fue un edificio, sino que fue una carpa. El santuario que edificó Moisés en el desierto, por orden de Dios, era una carpa, pero esa carpa fue edificada de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte de Sinaí. Esto lo dice Éxodo 25, versículos 8 al 9. Noten cómo dice aquí Dios a Moisés: y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, esto es en el monte Sinaí, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta era una carpa movible que se armaba y se desarmaba de acuerdo a las indicaciones de Dios. Pero esta carpa era una copia de una maqueta, o sea, la maqueta era una representación compacta del santuario celestial que está en todo el universo. Esa era una carpa, un santuario. Pero más tarde, Salomón edificó el primer templo. Estamos hablando de una estructura, un edificio. Salomón edificó ese templo que en los tiempos de Salomón era conocido como una de las maravillas del mundo. Fue destruido por los babilonios en el siglo VI antes de Cristo. La historia dice que antes de que viniese la destrucción del templo de Jerusalén por Nabucodonosor en el siglo VI antes de Cristo, dice que Jeremías y otros hombres piadosos escondieron en una cueva el arca del pacto. Y hasta el día de hoy, eso lo confirma la Biblia, la historia y el espíritu de profecía, de que hasta el día de hoy
esa arca del pacto está escondida en una cueva y no se sabe en qué lugar está. Por allí hay una serie de videos de un famoso arqueólogo adventista. Algunos creen de que era un aficionado de la arqueología. Hablo de Ron White, un famoso arqueólogo que él dijo que había descubierto el arca del pacto. Ron White sostenía de que ángeles velaron la cueva y evitaron de que se tomaran fotografías porque esa arca tenía que estar oculta hasta el tiempo del fin, donde sería descubierta o encontrada por hombres. Ahora, la Iglesia Adventista oficialmente no acepta la credibilidad de Ron White, aunque Ron White haya sido muy sincero en sostener de que había encontrado el arca del pacto, pero no podemos nosotros creer en pruebas infundadas simplemente porque él lo dijo. Los adventistas del séptimo día, aunque respetamos el trabajo de Ron White, pero no lo aceptamos como credibilidad. Ahora, hago este paréntesis porque hay muchos que son fanáticos de Ron White y creen a ciencia cierta, creen a ciegas que en verdad Ron White encontró el arca del pacto. Pero según la Biblia y el espíritu de profecía, iba a estar oculta hasta el tiempo del fin. Y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está oculta. Y al final Dios la va a dar a conocer. O sea que Dios va a permitir que hombres la encuentren, pero eso va a ser cuando esté en apogeo el conflicto final, cuando el pueblo de Dios sea perseguido. Cuando se decrete la ley dominical, en ese ambiente hostil, Dios va a permitir que salga a la luz el arca del pacto que escondió Jeremías antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Ese es el primer templo, el templo de Salomón. El segundo templo, vamos a ver de que fue el que reconstruyó Judá después del cautiverio que estuvo en Babilonia, porque según la historia, Judá estuvo en Babilonia 70 años. Las ruinas, o sea, el templo de Jerusalén estaba en ruina y Dios había prometido que después de los 70 años iba a salir Judá para reconstruir el templo de Jerusalén. Los profetas menores como Ageo se levantaron en esa época para animar, motivar a Jerusalén, a Judá, para que iniciaran la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ese templo que menciona el libro de Ageo, que fue reconstruido después del exilio de Babilonia, es el templo que permanecía en los días de Cristo. O sea, Cristo caminó en ese templo que fue profetizado por el profeta Ageo y que Judá lo reconstruyó después de salir del exilio de Babilonia. La historia dice que Herodes lo remodeló y se tardó casi 50 años. Llegó a 49 años, donde dice que ayudó a la remodelación. O sea que en los tiempos de Cristo los judíos se sentían orgullosos ver ese templo tan hermoso. Pero es interesante que este segundo templo, hablo de el templo como edificio, este segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70. La historia dice que el general Tito Vespasiano sitió a Jerusalén y la destruyó en el año 70. El sitio fue en el año 66 después de Cristo y la destrucción fue en el año 70. Hasta el día de hoy, en Jerusalén hay solamente muros del templo. La profecía decía que esa destrucción del templo de Jerusalén por parte de las tropas romanas iba a ser la abominación asoladora. Era otro nombre dado a el ejército romano que iba a sitiar a Jerusalén y después la iba a destruir. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Noten, hasta el día de hoy en Jerusalén no existe ningún templo, solamente hay muros, lo que se le conoce como el muro del lamento,
donde los judíos van a orar y hacer plegarias para que Dios en un futuro reconstruya el templo de Jerusalén y exista un tercer templo. O sea, la creencia de los judíos de que va a existir un tercer templo proviene de que los judíos creen de que la promesa dada a Judá a través del profeta Ezequiel en los capítulos 40 al 46, los judíos creen de que el tercer templo se va a reconstruir porque hay una promesa en los capítulos 40 al 46 del libro de Ezequiel. Ahí se habla que Dios iba a edificar el templo de Jerusalén, iba a reunir otra vez a su pueblo. Y los judíos por largos siglos han estado orando para que se cumpla esta promesa de la reconstrucción de un tercer templo y la llegada de un Mesías. O sea que los judíos ortodoxos no creen en el Mesías del Nuevo Testamento. Para los judíos, Cristo, el Mesías que nosotros conocemos como el Hijo de Dios, ellos lo consideran como un profeta. El Mesías que nosotros le llamamos Jesucristo, ellos aún lo están esperando. Noten qué interesante, o sea que los judíos admiten que Jesús existió, pero lo aceptan como un profeta más. O sea, no lo creen, no creen de que Jesús, el Mesías que conocemos nosotros según los evangelios, sea el Hijo de Dios, el prometido, el Salvador del mundo. Los judíos aún lo siguen esperando. O sea que los judíos, toda la nación judía, está esperando al Mesías. Ahora, es interesante que estuve analizando que esta creencia de un tercer templo, muchas iglesias protestantes la creen. Es interesante que estaba investigando que la reconstrucción de un tercer templo, donde se sentará un anticristo literal, que asediará a los judíos por 7 años, es una creencia muy común en las iglesias protestantes. Más que todo las iglesias protestantes que tienen una escuela de interpretación futurista, profecías en el futuro. Si usted le pregunta a la mayoría de iglesias protestantes o teólogos protestantes qué opinan del anticristo, ellos creen de que el anticristo es una persona literal que se va a sentar en el tercer templo, en el trono de David, pero esto va a suceder cuando se reconstruya otra vez el tercer templo por los judíos. O sea que no solamente los judíos creen en un tercer templo, sino también muchas iglesias protestantes futuristas creen de que en ese templo que se reconstruya, que va a ser el tercer templo, ahí se va a sentar el anticristo. Y este anticristo, que es una persona literal, dicen ellos, va a asediar a los judíos por 7 años, porque ellos toman los 7 años de la última semana de las 70 semanas de Daniel 9, es el periodo donde el anticristo por 7 años va a asediar a los judíos, los va a esclavizar y los va a engañar para después darles una segunda oportunidad y así todos los judíos serán salvos. Esta es una creencia muy común en las iglesias protestantes futuristas. Estaba analizando que los protestantes creen de que cuando esto suceda, cuando el anticristo literal empiece a asediar a los judíos por 7 años, la iglesia va a ser raptada al inicio de estos 7 años, lo que se le conoce como el rapto secreto. Es una doctrina antibíblica que tiene su origen con los jesuitas de Roma, especialmente Francisco Rivera. Muchos protestantes desconocen el origen del rapto secreto. El origen del rapto secreto está asociado con un anticristo literal y con la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. Es interesante que estaba analizando también de que esta postura la creían muchos jesuitas que se levantaron para contradecir la reforma protestante. Ahora, profundicemos un poco más en historia para que veamos si esto es bíblico de la reconstrucción de un tercer templo y de dónde las iglesias protestantes han sacado esta interpretación errada de la Biblia.
Pero antes de analizar las citas bíblicas que usan ellos, quiero que analicemos historia. Recordemos de que los adventistas del séptimo día somos historicistas. El historicismo tiene parte del preterismo y del futurismo. Pero no es que creamos que las profecías se cumplieron en el pasado o que se van a cumplir todas en el futuro. Somos historicistas porque creemos de que las profecías tienen un desarrollo consecutivo, empezando desde los días del profeta y culminando con la venida de Cristo. Por eso es que los adventistas nos consideramos como historicistas. Ahora, los reformadores protestantes, ¿cómo interpretaban esta interpretación o este concepto de anticristo? Es interesante que estuve buscando información porque me gusta leer, me gusta investigar. Paso muchas horas durante todo el día investigando, leyendo, analizando, haciendo bosquejos proféticos. Me gusta estudiar y muy pronto tendremos un libro basado solamente en profecía bíblica desde una perspectiva desde el santuario. Pero es interesante que estoy investigando sobre la interpretación de los reformadores protestantes respecto al anticristo y respecto a un tercer templo. Saben de que lo que investigué es abrumador. Los reformadores como Martín Lutero, Joguenot, Zwinglio, Juan Hus, Jerónimo y muchos reformadores, Calvino, muchos de estos reformadores saben que entendían sobre el anticristo. Saben de que señalaban al sistema papal como el anticristo. Noten, esta información que investigué es una información que vale oro, que la desconocen los teólogos protestantes. Los teólogos protestantes dicen que son y que vienen de la Reforma y que son protestantes, pero no tienen nada de los protestantes genuinos que eran los reformadores. Los protestantes cada día se van pareciendo a Roma en su forma de interpretar las profecías. Saben de que todos los reformadores apuntaban al sistema papal como el cuerno pequeño y la bestia con el papado. Y que esa mujer de Apocalipsis 17, que es una ramera, los reformadores apuntaban a la Iglesia Católica Romana. O sea que todos los reformadores, cuando estudiaban profecías de Daniel y Apocalipsis, aunque Martín Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis, pero sí aceptaba el libro de Daniel, Martín Lutero creía que el cuerno pequeño era el sistema papal. Noten qué interesante. Los reformadores no creían en un anticristo literal, ni tampoco creían en que se iba a reconstruir un tercer templo donde se iba a sentar un anticristo literal. Los reformadores apuntaban al sistema papal como el anticristo. Ahora, esto se pone más interesante. Estoy investigando información sobre lo que piensan los judíos de un tercer templo. Y saben, hermanos, que esto va en serio. Y esta es una cortina de humo del diablo para tener a la gente engañada. Porque el diablo lo que busca es desviar el significado de las profecías para otro lugar y que no conozcamos perfectamente que el anticristo no va a estar en Jerusalén, sino en Roma. El anticristo es romano, no judío. Ahora, estoy investigando y buscando información de que los judíos ya tienen un plano para echar a rodar la reconstrucción del templo. Han contratado a un arquitecto, que ese arquitecto ya hizo planos para empezar la reconstrucción del templo. Estoy investigando que los judíos han hecho una menora, o sea, es un candelabro de oro casi de 2 metros, y que está en una plaza, en el centro de una plaza en Jerusalén, que cuando se reconstruye el tercer templo, esa menora va a estar allí. Hay muchos utensilios que los judíos ya empezaron a hacer y que están en un museo en Jerusalén. Porque ellos dicen de que cuando el templo se reconstruya, cuando el tercer templo se reconstruya, esos utensilios van a ser incluidos allí. Y ya hay una menora, hay muchos utensilios. Pero es interesante, hermanos, que estaba investigando
que la mayoría de reformadores protestantes señalaban al sistema papal como el anticristo, como el cuerno pequeño. Ningún reformador creía en un anticristo literal que se iba a sentar en un tercer templo. Esa interpretación fue creada más tarde por los jesuitas de Roma. Y esta información es muy interesante y quiero que la valoren porque esta información vale oro. Estoy investigando de dónde surgió primordialmente esta interpretación de un anticristo literal que se va a sentar en un templo literal que va a ser el tercer templo. Estoy investigando, hermanos, y lo que descubrí es aterrador. Quienes inventaron esta interpretación fueron los jesuitas de Roma. Más tarde, después de la Reforma Protestante, recordemos de que los reformadores estaban señalando al sistema papal como el cuerno pequeño, como el anticristo de la profecía. Inclusive Martín Lutero sostenía de que donde el Papa se sentaba era el trono del anticristo, la silla de Satanás. Noten, la Iglesia Católica empezó a sangrar. La Reforma Protestante fue uno de los 3 golpes que se le suministró al papado. Es interesante que más tarde el diablo levantó a la orden de los jesuitas. En el año de 1540 fue fundada la orden de los jesuitas por el famoso general, que era un general militar, llamado San Ignacio de Loyola. El que fundó la escuela jesuita o la red de espionaje más poderosa del Vaticano de los jesuitas fue San Ignacio de Loyola en el año de 1540. Es interesante que más tarde, noten que esto se pone más interesante, más tarde o en esa época se levantaron 2 teólogos jesuitas. Uno era Luis de Alcázar y el otro era Francisco Rivera. Luis de Alcázar sostenía o creía de que las profecías de Daniel y Apocalipsis no tienen nada que ver con el papado ni con la Iglesia Católica. Luis de Alcázar hizo un documento de más de 500 páginas donde reinterpretaba las profecías de Daniel referente al cuerno pequeño y la bestia. Luis de Alcázar sostenía que eso del cuerno pequeño se cumplió en el pasado con un rey griego llamado Antíoco Epífanes. Cuando usted escuche, hermano, a un protestante que diga el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, recuerde, quien creó esa interpretación fue Luis de Alcázar, un jesuita que contradijo la interpretación de los reformadores referente al anticristo. Más tarde surge otro teólogo llamado Francisco Rivera. Francisco Rivera existió entre el año 1537 al año de 1591. En cambio, Luis de Alcázar existió en el año 1554 al año de 1613. Francisco Rivera fue el otro jesuita que se levantó con otra interpretación diferente a Luis de Alcázar. Francisco Rivera hizo otro documento de más de 500 páginas donde reinterpretaba otra vez las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y Francisco Rivera dio un vuelco diferente a la interpretación de Luis de Alcázar. Recordemos de que Luis de Alcázar sostenía de que eso era en el pasado, con Antíoco Epífanes, y que eso de la bestia era Nerón. O sea que Luis de Alcázar trazaba las profecías al pasado. Por eso es que se llama preterismo, pasado. En cambio, Francisco Rivera empezó a decir, no, eso del cuerno pequeño, eso del anticristo y de la bestia, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica ni con el Papa. Eso va a ser en el futuro. Cuando se reconstruya un tercer templo en Jerusalén y se siente un anticristo literal, y cuando esto suceda, o antes de que esto suceda, la iglesia va a ser raptada
en el rapto secreto. Noten, Francisco Rivera se le conoce como el fundador del futurismo. Ya después, ya en Estados Unidos, como por ejemplo Scofield, Manuel Lacunza y otros teólogos jesuitas y otros teólogos protestantes vinieron a retomar esa interpretación de Francisco Rivera y empezaron a promover el rapto secreto en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay muchos protestantes que iniciaron con esta interpretación en los Estados Unidos. Hay una famosa Biblia que se llama la Biblia de Scofield, donde es una Biblia dispensacionalista, donde presenta esta doctrina del rapto secreto y que la iglesia va a ser raptada mientras los judíos son asediados durante 7 años por el anticristo literal. Me llenó de impacto ver cómo esta Biblia de Scofield es una Biblia que contiene pura teología jesuita, aunque el autor es un teólogo protestante, Scofield, pero es pura teología católica. Me refiero a los comentarios de la Biblia. El texto es Reina Valera 60. Me refiero a que es teología católica y jesuita. El comentario de la Biblia de Scofield, es pura teología dispensacionalista de Francisco Rivera. Ahora, Satanás levantó a los jesuitas para contradecir a los reformadores. O sea, la contrarreforma se levantó para desviar el significado de las profecías referente al cuerno pequeño y la bestia. O sea, el diablo sabía que si levantaba la orden de los jesuitas era con el único propósito de desviar el significado correcto de la profecía. Los reformadores conocían perfectamente, porque estaban cerca de la gran masacre de la Inquisición romana. Por lo tanto, los reformadores sabían que solamente el sistema papal cuadraba con las profecías del cuerno pequeño y el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, esta postura del futurismo, que muchas iglesias protestantes la creen, hay un concepto errado que ellos también creen, de que Dios tiene 2 esposas. Una es Israel y la otra es la iglesia gentil. En otras palabras, el dispensacionalismo y el futurismo jesuita sostienen de que Dios es polígamo espiritualmente hablando, porque tiene a su esposa legítima, que es Jerusalén, y la iglesia es como una concubina. ¿Saben qué significa que es una concubina? La esposa legítima es Israel y la concubina es la iglesia, o sea que tiene 2 esposas. Esto es un error, porque lo que busca el dispensacionalismo es promover la teología del rapto secreto. Los judíos van a sufrir durante 7 años, los pobres judíos van a sufrir durante 7 años, mientras la iglesia va a ser raptada y va a estar ahí en el cielo celebrando la boda del Cordero, según la teología protestante y futurista. Pero vamos a ver que esto es erróneo, porque no existe tal cosa de que Dios tenga 2 esposas, una legítima, que es Jerusalén, y una concubina, que son la iglesia gentil. Según la Biblia, Cristo de ambos pueblos hizo uno solo. O sea que Dios no tiene 2 pueblos, tiene uno solo. Y este pueblo está compuesto tanto de judíos convertidos, no de una nación, sino de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. Esto dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Noten que los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Hermanos, no existe tal cosa de que Dios tenga dos esposas, a Jerusalén y a la iglesia. La Biblia dice que Dios tiene solamente un pueblo, compuesto de judíos convertidos a Cristo y de gentiles convertidos a Cristo. Ahora, sigamos estudiando más a profundidad este tema, porque la pregunta es, y miren hermanos, estamos de acuerdo que los judíos pueden reconstruir un tercer templo, lo pueden hacer, pero esto sería una cortina de humo bien orquestada por el diablo para distraer por completo a las iglesias protestantes y ser engañadas. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que las profecías no se cumplen con un Israel literal, sino que las profecías hoy deben de entenderse espiritualmente y globalmente. Israel ahora ya no es una nación literal, representa al Israel espiritual que está en todo el mundo. Y así sucesivamente los sistemas deben de interpretarse de una forma espiritual y mundial. Me doy a entender, pudiésemos hablar de muchos ejemplos cómo ese principio debe de aplicarse a sistemas políticos y religiosos. La iglesia hoy es mundial, Israel hoy es mundial, Babilonia ahora no es literal, sino que es espiritual y mundial, representa los poderes políticos y religiosos. El anticristo no es algo literal, sino que deben de interpretarse como un sistema apóstata de falsa religión que ataca la ley de Dios y persigue al pueblo de Dios. O sea, todo lo literal del Antiguo Testamento en profecía debe de entenderse espiritual y global. Todo este principio debe de aplicarse a las profecías bíblicas. Y esto solamente se puede aplicar cuando somos historicistas. La iglesia adventista es la única iglesia que aplica este principio de ser historicista. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿De dónde sacan los protestantes de que se va a levantar un tercer templo donde se va a sentar un anticristo literal? Saben, hermanos, que antes de subirme a este púlpito y predicar este tema, estuve investigando la interpretación de los protestantes y teólogos protestantes respecto al anticristo. Y esto me llamó la atención, hermano. Todas las iglesias protestantes creen en profecías literales. Todo literal. Un templo literal en el futuro, un anticristo literal, una Babilonia literal, reyes del oriente literal, un río Éufrates literal, o sea, todo literal, porque es la escuela de Francisco Rivera, el futurismo. Los adventistas del séptimo día somos los únicos historicistas. Si en verdad quisiéramos llamarlos protestantes, seríamos los legítimos, porque mantenemos el principio historicista que usaban los reformadores para interpretar las profecías de Daniel. Saben de que los adventistas somos los únicos que creemos de que el anticristo está en Roma, no en Jerusalén. Yo tengo muchos amigos que son de otras iglesias y los interrogo. Me gusta acorralarlos para poderles dar el mensaje. Yo le pregunto a un amigo que es pastor de otra iglesia protestante, ¿y usted qué opina del anticristo? Ellos dicen, el anticristo viene y se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén cuando los judíos hagan un tercer templo. Y dice, antes de esto, dicen, la iglesia va a ser raptada. Antes de que inicien los 7 años, o sea, la última semana de Daniel 9, dice, la iglesia va a ser raptada en el rapto secreto. Todos los teólogos protestantes creen en esta enseñanza que se originó con los jesuitas de Roma. Me quedé impactado. Ahora, ellos usan muchas citas bíblicas para sostener esto. Y saben que los protestantes también usan Ezequiel 40, capítulos 40 al 46,
para sostener de que va a haber un tercer templo. El anticristo y el tercer templo en Jerusalén. Ahora, me llamó la atención la cita que ellos usan. Todo este bosquejo profético, futurista, protestante, surge de una mala interpretación de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Analicemos de una forma profunda este versículo, hermano. Y vamos a ver que al aplicar el método historicista significa otra cosa esto. El problema es que los protestantes son futuristas. Tienen la teología católica jesuita de Francisco Rivera. Entonces ellos, cuando leen este pasaje de Pablo, se les viene a la mente un tercer templo, un anticristo literal, y la iglesia va a ser raptada antes de los 7 años. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Analicemos este versículo, hermano. Ahora, voy a dedicar esta segunda parte de esta clase para explicar de una forma profunda y sólida este versículo o estas dos citas de Pablo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Quiero que lean conmigo. Porque este versículo es el preferido para sostener la doctrina de un tercer templo y de un anticristo literal. Y como les dije, el diablo puede hacer de que los judíos hagan un tercer templo para desviar el significado de la profecía y que la gente crea más en eso. El diablo es astuto, hermano. Pero ningún bosquejo de esa clase puede evadir la profecía bíblica. Los adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien de que el anticristo no es una persona, sino que es un sistema. Y no importa que reconstruyan el tercer templo, las profecías se interpretan desde sí misma, desde adentro de sí misma. Yo no necesito interpretar las profecías de acuerdo a cómo los judíos interpretan el concepto de anticristo, tercer templo o de un Mesías futuro. Para poder interpretar la Biblia, debemos de interpretar las profecías desde adentro de sí misma. O sea, entender el símbolo y dejar que la Biblia se explique sola para yo poder comprender la profecía. Pero mucha gente hace lo contrario. Están viendo lo que está pasando en el mundo para, de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, interpretan el versículo bíblico. Y es al contrario. Primero interpreta el versículo bíblico desde adentro de sí mismo, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, para después ver cuándo es que se va a cumplir esto. Pero muchas iglesias protestantes hacen lo contrario. Pero analicemos lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Noten cómo dice Pablo. De acá es que surge la idea de un tercer templo y de un anticristo literal. Dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a los tesalónicos. La primera carta habla de la venida del Mesías. La segunda carta fue para explicar algunos detalles que la iglesia de Tesalónica había malinterpretado de Pablo. Así que por eso es que Pablo escribió una segunda carta. Muchos en Tesalónica estaban pensando de que Cristo iba a venir en los días de Pablo. O sea, interpretaron mal las palabras de Pablo. Así que Pablo tuvo que corregir la mala interpretación que le estaban dando a sus palabras. Y noten cómo dice ahora, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía. O sea, primero viene la apostasía y después de la apostasía Cristo va a venir. Noten, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Va a haber una parucía. O sea, primero viene el anticristo y después viene Cristo por segunda vez. Noten qué interesante. O sea que la suplantación va a ser de primero, porque Cristo viene después de la apostasía. Noten, quiero que se concentren en analizar las palabras de Pablo. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía?
Yo he explicado en muchos pasajes bíblicos y en muchos sermones y muchas clases que apostasía viene del griego apostenai, abandonar la fe, darle espalda a la fe, naufragar en la fe. Los romanos usaban ese término cuando un barco estaba en el puerto y de repente el viento lo sacaba del puerto y lo llevaba al mar, y el viento venía más fuerte y hundía al barco. Los romanos le llamaban a eso apostasía en términos literales, para referirse cómo un barco podía hundirse por el viento en el alta mar. El apóstol Pablo estaba familiarizado con estos términos romanos. El apóstol Pablo, cuando habla de la apostasía de la iglesia, la palabra apostasía significa negar la fe, apostatar de la fe, darle espalda a la fe por vientos de doctrina. Pablo usa ese término, que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por estratagema de hombres, por vientos de doctrina. Pero es interesante que Pablo dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, iba a haber una apostasía. Los apóstatas no son los mundanos. El apóstata es aquel que estuvo en la fe, conoció la fe, fue miembro de la iglesia y de repente le dio la espalda a la verdad. Un apóstata es aquel que conoció la verdad, la predicó y de repente es llevado por doquier por vientos de doctrina y empieza a negar la fe y empieza a darle la espalda a la fe y negarla públicamente. Eso es apostasía. O sea que dentro de la iglesia iba a haber una apostasía, dice Pablo. Y esta apostasía iba a dar a luz y se manifieste, o sea, iba a haber una paruxía, en griego es paruxía, y se manifieste el hombre de pecado. Noten Pablo cómo le llama a este sistema, que iba a ser fruto de la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los protestantes creen de que la expresión se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, significa tercer templo. De esta frase es que sacan que los judíos van a reconstruir un tercer templo donde este anticristo, donde este hijo de perdición, donde este hombre pecado se va a sentar. Estoy investigando qué dicen los comentarios de protestantes y de teólogos protestantes respecto a este versículo. Dicen lo mismo, hablan de que se va a reconstruir un tercer templo en Jerusalén y que allí se va a sentar el anticristo. En el trono de David se va a sentar un anticristo y que este anticristo va a engañar a los judíos durante 7 años. Y después de los 7 años se les va a dar una segunda oportunidad a los judíos, porque todos tienen que ser salvos, e interpretan erróneamente unas palabras de Pablo que están en Romanos capítulo 11. Pero por falta de tiempo no podemos hacer una explicación de ese capítulo 11 de Romanos, porque me interesa que nos enfrasquemos en qué quiso decir Pablo con esta expresión de que este hombre de pecado o que este hijo de perdición se iba a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que antes de que la venida de Cristo iba a haber una apostasía. Y esa apostasía iba a dar a luz, iba a dar fruto a la paruxía del hombre pecado y el hijo de perdición. Y este hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Noten que este anticristo iba a manifestarse con señales y prodigios y milagros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12. Aquí hay una pista para poder interpretar estas palabras proféticas de Pablo.
en los tiempos de Pablo ya empezaba a manifestarse este espíritu. Dice Pablo acá, en los versículos 7 al 12, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, en los días de Pablo ya estaba en acción este misterio de la iniquidad. Noten los términos que Pablo usa para referirse al anticristo. Hombre de pecado, hijo de perdición y misterio de iniquidad. Ahora, ¿qué es hombre de pecado? Esta palabra pecado es la misma palabra que se usa en 1 Juan 3:4. El pecado es anomía, el pecado es infracción de la ley. O sea que este sistema se deleita en quebrantar la ley, se deleita en hacer anomía, infringir la ley. Y dice que también es el hijo de perdición. Ahora, esta expresión hijo de perdición se le aplicó a Judas Iscariote, el hijo de perdición. O sea que este era un sistema que se iba a levantar de en medio del pueblo. Iba a ser un traidor como Judas, porque a Judas se le llama el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahora dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En la Biblia hay dos misterios, el misterio de la piedad, que es Dios, y el misterio de la iniquidad, que es el diablo. Esta palabra iniquidad es del griego adikia, es equivalente a anomía y armatía. Son palabras sinónimas en el griego para referirse a maldad, pecado o infracción de la ley. Etimológicamente significa obrero sin ley. O sea que este es un misterio, este es un sistema satánico que se deleita en el pecado, se deleita en quebrantar la ley. Y dice Pablo, solo hay quien al presente lo detiene. O sea que en los días de Pablo ya empezaba a manifestarse este sistema, este misterio de la iniquidad, pero había algo que lo detenía. Ya vamos a ver quién era lo que lo detenía. Algunos teólogos he notado que dicen de que era el Espíritu Santo. Inclusive la Biblia de Andrews es una Biblia adventista con comentario adventista. No es que sea Biblia adventista, sino que el comentario de la Biblia de Andrews sostiene de que el que detenía este sistema en los días de Pablo era el Espíritu Santo. Pero eso es erróneo. Vamos a ver a qué se refiere con las palabras que Pablo dice. Solamente hay algo que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y cuando esto se ha quitado de en medio, lo que lo detenía, entonces se manifestará, noten, ahí está la palabra paruxía, se manifestará aquel inicuo. Noten que ahora Pablo usa otro término, inicuo. Esta palabra es sinónima o equivalente a impío. Un impío es alguien que no es piadoso. Pío es piadoso. Por eso es que los papas le ponían ese seudónimo, Pío VI, Pío XIV. Porque la palabra pío significa piadoso. Lastimosamente los papas no son piadosos, simplemente es una fachada ese nombre, es una cortina de humo el nombre o el seudónimo Pío. Pero en el griego dice, entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea que este sistema iba a estar hasta que Cristo estuviese, hasta que Cristo viniese con poder y gloria, porque será Cristo quien matará con el espíritu de su boca a este inicuo y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo o impío, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea que hay que tener cuidado con los milagros. Tengamos cuidado con seguir milagros. Mucha gente sigue milagros. Según este texto, el diablo puede falsificar los milagros. Aquí dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
Noten que en la Biblia aparece como que Dios hiciera esto, pero es el hombre que busca el pecado y el error. Y en la Biblia aparece como que si Dios lo hiciera. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Noten, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Noten que hemos leído estos pasajes de Pablo donde explica que antes de la venida de Cristo se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de la iniquidad, el impío con poder, señales y prodigios mentirosos. Y este impío se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Los reformadores, como dije, como Martín Lutero, Zwinglio, Jerónimo, Calvino, señalaban al sistema papal como el hijo de perdición y el hombre de pecado. Más tarde los jesuitas dieron otra interpretación diciendo que estas palabras de Pablo se refieren al anticristo que se va a sentar en el tercer templo, que va a ser reconstruido por los judíos. Desde ese momento muchas iglesias protestantes copiaron esa interpretación, porque aquí dice, se sienta en el templo de Dios. O sea que ellos dicen, basándose en esto, el anticristo será un hombre, un hijo de perdición, un hombre de pecado que se va a sentar en el tercer templo de Jerusalén. Esa es interpretación jesuita. Noten que el padre de esta interpretación no es Scofield, ni tampoco Lacunza, ni otros protestantes que introdujeron esa creencia en Estados Unidos. El padre de esa interpretación es el teólogo jesuita Francisco Rivera. Noten, estoy hablando de la interpretación de las palabras de Pablo. Es creación de Francisco Rivera. O sea que los padres del rapto secreto y del dispensacionalismo son los jesuitas de Roma. Y muchos protestantes no saben de eso. Muchos protestantes hablan del rapto secreto y del dispensacionalismo ya cuando se vino a introducir a los Estados Unidos. Pero no saben nada de que el padre de esta teología futurista es el famoso teólogo Francisco Rivera. Noten, la orden de los jesuitas es la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Por eso es que Napoleón Bonaparte los tenía como una organización militar. Los jesuitas son los enemigos de la Revolución Francesa, de Francia. Francia no puede ver a los jesuitas porque la Revolución Francesa mató a un papa llamado el Papa Pío VI. Interesante, hermano. Ahora, ¿cuál es la correcta interpretación historicista de las palabras de Pablo? Bueno, recordemos, hermanos, que los adventistas somos historicistas. ¿Cómo se debe interpretar estas palabras de Pablo, de un anticristo, de un hombre de pecado y un hijo de perdición, o del inicuo o misterio de la iniquidad? ¿Cómo se deben de interpretar? Sencillo. ¿Qué hacemos los adventistas para poder interpretar un pasaje bíblico? Le preguntamos al mismo apóstol Pablo. Noten, por eso, hermanos, me encanta la iglesia adventista. Amo la iglesia adventista por su forma de estudiar la Biblia. Es una iglesia disciplinada, con técnica, con orden, conocimiento y sabiduría. La iglesia adventista es una iglesia respetada aún por los jesuitas. Quienes hablan mal de la iglesia adventista es la gente indocta, la gente común, pero la gente preparada, jesuitas y teólogos protestantes saben que la iglesia adventista es una iglesia de respeto y que tiene un método de interpretar la Biblia muy disciplinado, muy coherente y muy lógico. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para saber qué quiso decir Pablo de un anticristo que se iba a sentar en un templo y que se iba a hacer pasar como Dios? Bueno, hay que preguntarle al mismo apóstol Pablo. Pablo explica a Pablo. No hay necesidad de irle a preguntar a un sacerdote o a un cardenal o a un protestante qué significa eso.
Porque si nosotros usamos este método de dejar que la Biblia se interprete a sí misma, que un texto explique a otro texto, vamos a encontrar la correcta interpretación de estos pasajes. Y vamos a ver de que estos pasajes contienen historicismo. Ahora, analicemos. ¿Qué es el templo para Pablo? Pablo, ¿qué comprendía por templo? ¿Será que Pablo, cuando hablaba de templo, estaba pensando en el templo de Jerusalén? ¿O estaba pensando que se iba a reconstruir un tercer templo? Negativo. Vamos a ver de qué Pablo, el término templo, que en griego es naos, Pablo se lo aplica a la iglesia. Noten que para Pablo, el término templo que se está usando en segunda de Tesalonicenses 2:4, esta palabra templo, toque allí y dice naos. Busque la concordancia Strong. De paso, yo tengo la concordancia Strong acá. Cuando se pucha o cuando se toca 2 veces ahí la palabra templo, le tira la Strong y dice naos. Pero Pablo, el término naos se lo aplica a la iglesia. Noten dónde más Pablo usa el naos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es naos del Espíritu Santo? Noten que ahí está la palabra naos. Si tienen dudas, busquen una concordancia Strong. Yo la uso mucho para buscar la gramática de la palabra, porque me gusta ver o saber qué palabra se está usando allí. Si no tienen cómo conseguir una concordancia en físico, pueden descargarla de internet. Yo la tengo en PDF, se la puedo mandar en formato PDF. Pero también está la concordancia Strong en la aplicación My Bible. Todos conocen esa aplicación que es gratis. Pero Pablo, noten que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, naos, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Noten, esto es templo del Espíritu Santo. Dice Pablo que nosotros, así como la Shekinah habitaba en un templo literal en Jerusalén, esa luz preciosa que se manifestaba en medio de los querubines sobre el arca del pacto, sobre la tapa que era el propiciatorio, esa tapa se le conocía propiciatorio, y encima o en medio de los querubines se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ahora Pablo está aplicando esos términos a la iglesia. Dice que nosotros somos templo donde mora el Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten que para Pablo el templo no es un edificio, sino que es la iglesia, el naos. El naos también Pablo lo aplica a la iglesia, pero ahora está esto en 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sos templo de Dios? Ahí está otra vez la palabra naos. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el naos de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el naos de Dios, el cual sos vosotros, santo es. Naos. Usted y yo somos naos, templo de Dios. Por eso, hermanos, hay que cuidar nuestro templo, hay que cuidar el cuerpo. No hay que meterle bebidas embriagantes o estimulantes, ni comidas inmundas, ni cosas que nos hagan daño. Hay que cuidar el templo. Por eso es que los adventistas enfatizamos mucho la reforma pro salud basada en este texto, porque hay que cuidar el templo, porque es de Dios, porque Dios mora en nosotros. Ahora, profundicemos un poco más. Pablo y Daniel
en armonía. Para comprender a Pablo tenemos que ir donde Daniel, porque Daniel es profecía apocalíptica, igual como la cita que está usando Pablo del hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, para entender el tema del anticristo, escuchen, tenemos que estudiar Daniel, las palabras de Pablo, especialmente segunda de Tesalonicenses 2, con Apocalipsis 13, porque el cuerno pequeño de Daniel 7 y el hombre de pecado y el hijo de perdición y la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo poder, es el mismo anticristo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, vamos ahora a usar a Daniel para poder comprender a Pablo o las palabras de Pablo referente al anticristo como el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, en los tiempos de Pablo, noten hermanos, esta información yo quiero que la puedan anotar porque esta información vale oro. Esta información no la van a encontrar en cualquier lugar ni en cualquier canal en YouTube. Estos estudios son estudios profundos y sólidos de profecía. Y la gloria sea para Dios porque Dios nos permite poder compartir este conocimiento con ustedes, hermanos. Por eso es que vez tras vez repetimos, suscríbanse al canal, compartan este material, porque esta información son miles de cristianos que la desconocen. Ahora, en los tiempos de Pablo, ¿qué imperio gobernaba? ¿Qué poder gobernaba en los tiempos de Pablo? No cabe duda que era Roma. Quien mató a Pablo fue Roma, fue Nerón. Quien persiguió a los discípulos fue Roma. Quien mató a Cristo fue la coalición entre judíos y romanos. O sea, en los tiempos de Pablo, los evangelios y el libro de Apocalipsis y las cartas de Pablo se escribió en un periodo donde aún existía el Imperio Romano. El Imperio Romano existió desde el año 168 a.C. y vino a caer por la invasión de las tribus bárbaras hasta el año 476 después de Cristo. Noten, ¿cuánto duró el Imperio Romano? Año 168 a.C. se levantó el poder romano y cae por la invasión de las tribus bárbaras que venían del occidente en el año 476. Noten, o sea que Pablo, cuando escribió sus cartas, especialmente las dos a los tesalonicenses, Pablo escribía en un periodo de Roma. Inclusive quien metía preso a los apóstoles, especialmente a Pablo, era Roma, los emperadores romanos como por ejemplo Nerón. Inclusive quien llevó cautivo a Juan a la isla de Patmos fue Domiciano y más tarde lo sacó Diocleciano, emperadores romanos. Porque Roma vino a caer hasta el año 476 después de Cristo. O sea que según Daniel, quien gobernaba en los tiempos de Pablo era Roma, el imperio romano, que en Daniel capítulo 7 a Roma se le simboliza con una bestia espantosa y terrible, símbolo para Roma. Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. Noten. Después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. No cabe duda que estamos de acuerdo la mayoría de teólogos protestantes y adventistas, esta cuarta bestia es símbolo del imperio romano, de los Césares. Noten, esta bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Noten que en la imagen de Daniel 2, Roma es simbolizado por hierro, porque es la misma bestia, es el mismo poder simbolizado por una cuarta bestia, que en Daniel 2 es simbolizado por el metal de hierro. Y aquí se usa que esta bestia tenía unos dientes grandes de hierro. Es el metal que identifica a Roma en Daniel 2. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Noten que estos 10 cuernos son los mismos 10 dedos de la imagen de Daniel 2.
mientras yo contemplaba los cuernos, noten, hay un cuerno onceavo, hay un onceavo cuerno. Ahora, estos 10 cuernos representan cómo las tribus bárbaras parcelaron a Europa occidental. En ese tiempo era toda Roma, que hoy se conoce como Europa. Pero después de estas 10 naciones, este cuerno pequeño se iba a levantar como un undécimo. Y este cuerno iba a arrancar 3 cuernos de raíz, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Noten cómo se describe las acciones de este cuernito pequeño. O sea, que este cuernito pequeño iba a ser un poder romano, porque se iba a levantar de la cuarta bestia que representa Roma. Noten qué lindo es estudiar las profecías cuando se aplica el método historicista. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Noten que este cuerno pequeño se levanta de la cuarta bestia que es Roma. O sea que este poder es romano, no es judío. Saben de que los protestantes, cuando dicen que el anticristo va a ser un judío, son indoctos de la Escritura porque desconocen historicismo. Para entender a Pablo hay que estudiar Daniel, porque el poder que gobernaba en los tiempos de Pablo era Roma. Pero después de la caída de Roma se iba a levantar un onceavo cuerno, que este cuerno pequeño representa el anticristo. No cabe duda que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de la iniquidad que estaba obrando en los tiempos de Pablo era el papado. Y quien lo detenía era Roma, no el Espíritu Santo como lo dice la Biblia de Andrews en el comentario. Quien detenía este sistema para que se levantara era Roma. Caída Roma, caída del Imperio Romano, se iba a levantar, iba a venir la parucía de este sistema apóstata que Daniel le llamó el cuerno pequeño y que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Muy interesante. Noten cómo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que en los tiempos de Pablo ya se empezaba a levantar este sistema, porque cayendo Roma iba a surgir este poder romano, porque este es un poder romano. O sea, el cuerno pequeño es la otra Roma, pero ahora cristianizada, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. O sea, cayendo Roma, se va a levantar este otro poder romano. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que este cuerno pequeño iba a existir hasta que Cristo viniese, pero iba a tener varias fases. La bestia que era, no es y será. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13 y es lo mismo que el hombre de pecado y el hijo de perdición. Son diferentes nombres para el mismo sistema que los adventistas del séptimo día hemos interpretado por las características que cuadran con el sistema papal, un poder político y religioso. Ahora, pero profundicemos un poco más. Dice Pablo que este sistema iba a surgir como fruto de la apostasía de la iglesia. Iba a haber una apostasía. ¿Cómo así? Hablemos un poco de la apostasía. Ahora, noten, Pablo dice que este poder se sentaría en el templo de Dios. O sea, es un poder que se iba a sentar en la iglesia, que vimos de que el templo es la iglesia. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que este sistema se iba a sentar en el templo? Vamos a ver que sería un sistema traidor como Judas. El término o el símbolo, sentarse en el templo de Dios, significa que es un poder que iba a surgir de en medio de la iglesia. Igual como Judas el traidor se levantó en medio del círculo de los 12. ¿Están conmigo? El simbolismo es perfecto y aplicable.
sería un sistema traidor como Judas, porque el papado es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Saben de que la iglesia primitiva, hermanos, esto se pone más interesante. Si quieren conocer más de la historia de la iglesia, despedacen punto por punto las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis representan el estado espiritual agonizante de la iglesia desde los tiempos de Cristo. Cuando hablamos desde los tiempos de Cristo, estamos hablando desde la iglesia apostólica hasta la venida de Cristo. Vemos de que este sistema, que Pablo le llama el hombre de pecado, hijo de perdición, que Daniel le llama el cuerno pequeño y Apocalipsis 13 Juan le llama la bestia, iba a surgir como fruto de la apostasía de la iglesia primitiva. Y al surgir de la iglesia primitiva o de esa apostasía de la iglesia primitiva, eso significa sentarse en el templo. Noten. Ahora, es interesante que se habla de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, en la historia de la profecía bíblica, se ubica en el tiempo de la iglesia papal, cuando la iglesia se empezó a mezclar con el paganismo, dio a luz a la Jezabel. Inclusive, Jezabel en Apocalipsis es otro nombre dado al mismo sistema apóstata del papado, porque Jezabel es una iglesia corrupta, una iglesia apóstata que surgió de la mezcla entre cristianismo y paganismo cerca del año 3 y 4 con la falsa conversión de Constantino el Grande. Ahí empieza el periodo de la iglesia de Tiatira, que en Apocalipsis 2:20 se le llama la Jezabel de la Edad Media. Apocalipsis 2, versículo 20 dice, hablando de la Jezabel, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Noten el periodo de Jezabel, el periodo de la iglesia Tiatira, es el periodo que se ubica cuando la iglesia empezó a mezclarse con el paganismo y eso dio a luz al papado, que Juan le llama la Jezabel de la Media. O sea que para que surgiera el papado, la iglesia tuvo que caer en apostasía. Conocen ustedes historia, van a ver de que la iglesia primitiva empezó a mezclarse con el paganismo. Después de la muerte de los apóstoles, empezó a la iglesia, la fe cristiana, empezó a tomar una nueva forma y se empezó a introducir prácticas idolátricas y paganismo en la iglesia. Y el diablo usó a Constantino el Grande para permitir que los paganos trajeran sus prácticas y sus ídolos al seno de la iglesia y así se cesara la persecución de los judíos. Astuto el diablo. Pero es interesante que Pablo le llama a este sistema que es como un hijo de perdición. Es como un Judas que iba a surgir de en medio del pueblo. Noten que en Juan 17, versículo 12, ¿cómo se le llama a Judas? Porque el papado tiene un estricto paralelo con Judas Iscariote. Judas era codicioso. Judas era codicioso. Era un traidor. Judas no tenía amor para con su prójimo. Esto pasó con el papado durante la Edad Media, cuando el papado perseguía a la iglesia durante 1260 años. Judas era un traidor codicioso que se levantó de en medio del pueblo. El anticristo no se levanta afuera, sino que se levanta dentro del pueblo, de la iglesia. Y eso significa la expresión sentarse en el templo. Juan 17:12, hablando de Judas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Y a los que me distes, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí se habla de Judas, el hijo de perdición. El comentario bíblico adventista hablando de qué significa o dónde se ubica el periodo de la Jezabel. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista. Esta conducta sin duda tuvo primero una aplicación local en la iglesia de Tiatira, aplicado al periodo histórico de la iglesia representado por Tiatira.
representaría una mezcla de paganismo con cristianismo. Se cita Ezequiel 16:15 y Apocalipsis 17:1. Este proceso se aceleró al máximo en los días de Constantino y sus sucesores. Hablando en términos generales, el cristianismo medieval fue más pagano que cristiano en su forma y espíritu. O sea que la Jezabel, el papado, el hombre pecado y el hijo de perdición es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva en los días de Constantino el Grande y sus sucesores. Esto lo corrobora el espíritu de profecía. Saben de que esta interpretación que estamos dando en este canal, en esta hora, la desconocen por completo las iglesias protestantes. Por eso es que las iglesias protestantes, cuando vienen a escuchar esta clase de mensajes por los adventistas, se quedan atónitos. Ver de que tiene más lógica y más sentido la interpretación historicista de los adventistas, que es idéntica a los reformadores. O sea que el papado, hijo de perdición, esa expresión sentarse en el templo, debe de entenderse simbólicamente, no literal. Se refiere a cómo este sistema iba a surgir de la iglesia, de la gran apostasía de la iglesia, porque el templo allí es la iglesia. La iglesia primitiva iba a apostatar cerca del siglo III y siglo IV. El diablo usó a Constantino el Grande para meter el día del sol, la idolatría y todo ese tipo de prácticas paganas que hoy existen en la Iglesia Católica Romana. Voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía para que notemos qué significa la expresión sentarse en el templo de Dios y cómo fue que surgió el hombre pecado y el hijo de perdición. Vamos a ver de que el hijo de perdición es fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Por eso es que en Apocalipsis 17 al sistema papal se le llama ramera, porque es una iglesia que por un tiempo fue fiel, la iglesia primitiva, y se mezcló, se prostituyó con el paganismo y con la historia se vinieron introduciendo prácticas idolátricas al sistema, a la iglesia, y eso dio a luz a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. O sea, los católicos cuando dicen nuestra iglesia es la más antigua, tienen razón, porque la Iglesia Católica es el proceso de apostasía durante todos los siglos de la iglesia. Es una iglesia corrupta, una iglesia ramera que se mezcla con el paganismo y con la política. Conflicto de los siglos, página 47, párrafo 1, dice: el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. ¡Wow, hermano! O sea que el hombre de pecado y el hijo de perdición es el papado. El anticristo de las profecías es el papado. Declaró respecto al día de Cristo: este día no puede venir sin que antes venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, dice, haciéndose pasar como Dios. Y cita 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4. Y además, el apóstol Pablo advierte a sus hermanos que el misterio de la iniquidad está ya obrando, verso 7. Ya en aquella época el apóstol veía que se introducirían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. O sea que el sistema papal es un fruto de la gran apostasía de la iglesia durante siglos y siglos. El anticristo de las profecías es el papado. No es que allá se va a sentar un anticristo literal en el tercer templo. Esa es teología jesuita. Si usted está en una iglesia protestante donde le han enseñado esa forma de interpretar las profecías referentes al anticristo, húyale como la lepra, porque el anticristo no va a estar en Jerusalén, sino que está en Roma.
un sistema amalgamado de iglesia y Estado, un sistema que ha tenido varios periodos proféticos en la historia. Para terminar, noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6, hablando qué es la apostasía y cómo surgió el hombre de pecado y el hijo de perdición. Repito, Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo 6 dice, inicia con una pregunta. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Hay una pregunta. Aquí hay otra pregunta también. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo, el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, ya está obrando el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Esta es la iglesia de Éfeso, la iglesia pura y deseable. Pero hacia fin del siglo II, noten que ahora empezó a degradarse la fe, empezó la apostasía. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció. Y dice, e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, noten que el diablo esperó que los discípulos primitivos, los apóstoles primitivos, se murieran para empezar a introducir la apostasía a la iglesia. Mientras los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, o sea, otros nuevos líderes, se unieron a los nuevos convertidos. Se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Y dice, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. El resultado fue una ola de paganismo que anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Y esto dio a luz a lo que hoy conocemos como el papado. Noten, hermano, Satanás quiere tener a las iglesias protestantes engañadas con un supuesto tercer templo y un anticristo literal. Eso es mentira del diablo. Las profecías no se interpretan de esa manera. El anticristo es el sistema papal que surgió como fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva, y eso significa sentarse en el templo de Dios. Un sistema apóstata que iba a perseguir al pueblo de Dios e iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley, como dice Daniel 7:25. Hermanos, espero que hayan comprendido el significado correcto de las palabras de Pablo y que no existe ningún tercer templo. Aunque lo reconstruyan, va a ser una cortina de humo para engañar al mundo entero y así el diablo preparar el camino para la manifestación del anticristo cuando a este sistema se le sane la herida de muerte y empiece a volver a perseguir como lo hizo durante la Edad Media. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase nos haya servido para que podamos crecer en conocimiento y que podamos interpretar correctamente las profecías de Pablo, de Daniel y Apocalipsis. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta clase de profecía sólida. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase. Hemos descubierto, según las profecías de Pablo y de Daniel y de Juan, de que el anticristo no es una persona, sino que es un sistema apóstata de falsa religión y que no existe ningún tercer templo por más que lo quieran reconstruir, porque el templo debe interpretarse como tu iglesia y que este sistema surgió de la apostasía de la iglesia primitiva y eso significa sentarse en el templo de Dios. Gracias, Padre, por este conocimiento que has dado a la iglesia adventista y gracias porque permite que tu siervo haya explicado este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.